Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Enrolló el volumen, lo desenvolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, a través del evangelista Lucas, nos presenta la misión de Jesús. Jesús que después de que Juan el Bautista fue hecho prisionero, escuchamos que él decide ir a Galilea. Galilea, que era llamada Galilea de los paganos, era una región donde pues pasaba mucha gente de muchos lugares, una ciudad cosmopolita, una región cosmopolita, donde pues también había muchas situaciones de opresión, muchas situaciones duras, difíciles, de pobreza, de esclavitud, muchas situaciones también de un paganismo, donde había muchos paganos que no estaban pues realmente llenos de ese Espíritu de Dios. Y allí es donde Jesús quiere comenzar su misión, y comienza con el Espíritu de Dios. Dice, impulsado por el Espíritu, él va a la región, vuelve a la región de Galilea. ¿Y qué es lo que tiene como misión? Dice, es enseñar en las sinagogas. En las sinagogas prácticamente venían los judíos, los creyentes, pero bueno, allí comienza a desenvolver su misión que tiene. ¿Y cuál es esa misión? Pues hoy precisamente, al leer un pasaje de la Escritura del profeta Isaías, nos presenta cuál es esa misión que tiene Jesús, porque dice, hoy se ha cumplido ese pasaje de Isaías, se ha cumplido a través de él. ¿Y cuál es esa misión? Precisamente son 5 aspectos que hoy presenta
este pasaje de Isaías. Primero, el pasaje comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Espíritu de Dios que viene a decirme cuál es el trabajo que tengo que desempeñar. Y así comenzó Jesús, movido por el Espíritu, va a enseñar. Y aquí comienza diciendo: porque me ha ungido para llevar a los pobres, y no habla nada más los pobres materiales, también espiritualmente. Me ha enviado a llevar, primer aspecto, la buena nueva, buenas noticias. Y esto es precisamente lo que se nos tiene que tener claro. El mensaje de Jesús es un mensaje de buenas noticias. No es el Jesús que viene a asustarnos, no es Jesús que viene a que creamos en Él por medio del terrorismo. Mira, te vas a condenar si no haces esto, o mira que te vas a ir al infierno. No, Jesús viene a traer una buena noticia. Esa buena noticia que ya lo sabemos, como lo escuchamos en la primera lectura del libro de Juan, de las cartas del apóstol San Juan, que comienza a hablar del amor, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese San Juan que aprende de Jesús y que dice: quien no ama al prójimo, o que dice yo amo a Dios pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque quien ama a Dios tiene que amar a los demás. Y esto es lo que Jesús le enseñó precisamente a sus discípulos. ¿Quieres ser más importante? Pues tienes que serte el servidor, tienes que amar a los demás. Y no hay amor más grande que aquel que da su propia vida por los demás. Bueno, esta es la buena noticia que Jesús nos viene a dar. Primero viene a traer buenas noticias, no malas noticias. Siempre Jesús, a través del Evangelio, te va a traer una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra que te da un espacio para cambiar, para ser mejor. Es el Jesús que no viene a condenar al ser humano, viene a condenar al pecado que esclaviza al ser humano. Porque también hoy en día pues vivimos una situación similar a la que vivían, puedo decir algunos aspectos de una sociedad de la región de Galilea. Vivimos en un pueblo cosmopolita, donde ¿qué existe hoy en día alrededor nuestro? ¿Qué es lo que hay? Hay hambre, hay violencia, hay guerras, hay injusticia, hay discriminación, hay desigualdad. Vemos que hay un tipo de terrorismo, podemos hablar de esa manera, pérdida de valores. Y aquí es precisamente que esta palabra que nos trae Jesús tiene sentido también hoy en día, porque la palabra de Jesús que viene a traernos una buena noticia ante esta situación que vivimos, ante este mundo de oscuridad, de desilusión. Jesús viene a traerte una palabra de esperanza, una palabra de luz, una palabra de aliento, una palabra que te dice: ánimo, no dejes que esto destruya tu misión de la vida, que es ser feliz, tener paz, plenitud en tu ser. Vengo a traer una buena nueva a los pobres en general. Y dice: porque Dios me dio su Espíritu para anunciar la liberación a los cautivos. Aquí viene el segundo aspecto que nos dice. Primero, buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Traer la liberación a los cautivos que vivían esclavos. Pues muchos de nosotros vivimos esclavos de nuestros pecados. ¿Cuáles son esos pecados que tenemos? Nosotros tenemos dependemos de tantas cosas, que ese pecado nos esclaviza, del egoísmo, la soberbia, el no dejarse guiar por el Espíritu de Dios, que es amor. Y aquí dice: me ha enviado para liberar a los cautivos, aquellos los que viven esclavos de las injusticias, de dictaduras, que viven esclavos de ideologías, que viven esclavos de injusticias que existen en el mundo, de leyes.
de una sociedad que discrimina, de una sociedad que hace división. El Señor viene a liberarnos de ese tipo de mentalidad que nos tiene encerrados, cuadriculados, una mentalidad que oprime nuestro ser. Viene a liberar a los cautivos, aquello que te oprime en tu vida, que no te deja ser tú mismo. Segundo, dice, también vengo a dar la curación a los ciegos. Y no es que digamos, pues todos estaban ciegos, pero habla de una ceguera espiritual. De aquellos que no son capaces de ver la realidad del mundo, lo que te está esclavizando. A veces hablamos de la palabra de Dios y a veces la gente intelectual no capta, no ve. A veces decimos, ¿cómo que no ves? ¿Cómo que no entiendes? Y es precisamente que la palabra de Dios, Jesús viene a sanar a todos estos ciegos, a todas estas personas que no quieren ver una ceguera espiritual profunda que existe en el mundo hoy en día, que no podemos ver más allá de nuestras narices, no somos capaces. ¿Por qué? Porque le permitimos nuevamente a la oscuridad, que es el pecado, que entre en nuestras vidas y no somos capaces de mirar, de ver las situaciones, lo que está pasando en el mundo entero. Y aunque uno vaya a la iglesia, a veces no eres capaz de ver el llamado que Dios te pone enfrente de ti, de ayudar al necesitado, al pobre, de tenderle la mano a los demás. A veces te ciega esa soberbia de querer pretender que conoces y sabes, ¿sí? Jesús viene con una misión: primero, liberar a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. ¿De qué se trata el año de gracia? Ese era algo que el pueblo de Israel vivía cada 50 años, que se perdonaba todas las deudas, ya sean deudas morales, deudas económicas. Cada 50 años, cuando tocaba ese año de gracia, pues allí se tenía que olvidar todo lo que había sucedido, lo que había pasado. Era un empezar nuevamente, era un recomenzar con un espíritu nuevo. Y ese es el año de gracia que Jesús dice: ese año de gracia no quiero que sea cada 50 años. Esta gracia te la doy continuamente, cada vez que tú la pidas. Y esto es lo que quiere Dios, precisamente que recomencemos en cualquier momento, que nosotros reconozcamos el amor, la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta es la misión que Jesús viene a traer en medio de nosotros. Y como escuchamos hoy en la palabra de Dios, la gente lo escuchaba y se admiraba de la sabiduría que procedía de Él. Esta sabiduría que sigue en nuestros días, llegando pues a la vida de muchas personas, cuando dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros el día que fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, ese Espíritu que Jesús tiene, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el mismo Jesús, el mismo Dios, que viene a actuar, que es el que nos mueve, nos empuja a transformar el mal para el bien. Pues bueno, pues hoy dejemos que el Espíritu de Dios también penetre en nuestras vidas, y como bautizados que también seamos enviados, no solamente a recibir cosas, pero a dar lo que el Señor nos ha dado en nuestras vidas, nuestros talentos, el servir, el amar, para descubrir que el amor de Dios está en todos nosotros, y que cada vez que tú das lo mejor de ti, se llena de bendiciones el mundo entero, y también tú encuentras tu misión, encuentras tu vocación, tu llamado que Dios te ha dado de transformar pues esta oscuridad en luz, y realmente pues de construir el reino de Dios, que es el reino del amor, de la fraternidad, de la comunión, del respeto, de la misericordia. Pues dejemos que el Espíritu de Dios actúe a través de nosotros para ser enviados a llevar buenas noticias. Así sea. Amén.